Hola, ¿qué tal? Soy Conchita García, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Bienvenidos. Aquí con el gusto de estar con ustedes en su programa Educación y Conciencia, tengo pues mucho gusto de presentar a una maestra que viene de muy lejos, que es una maestra que trabaja en una escuela hermana del Colegio Fray Luis de León, de los Agustinos Recoletos. Ella viene de Argentina, que viene de la ciudad de Santa Fe, del Colegio San Ezequiel Moreno. Y bueno, ella es Patricia Ramírez, que está aquí de visita en México, en Querétaro en específico. Y bueno, pues no quisimos perder esta oportunidad de entrevistarla. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muchas gracias, Bueno, Conchita. sé que te dicen Patri, ¿verdad? Patri, me dicen Patri. Patri. Aquí en México les decimos Patri de las Patris. Sí, no hay problema. Pues me da mucho gusto porque pocas veces tengo esta oportunidad de tener a una persona que sea pues de un colegio que sea de los Agustinos Recoletos y que podamos compartir cuestiones de educación desde un país pues tan lejano como es Argentina, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo está ahorita la educación en Argentina, ¿no? Nosotros en México ahorita estamos pasando por un proceso de cambios. Hemos tenido una reforma educativa que se hizo en el último año del anterior presidente y bueno, se reformó nuevamente y entonces estamos como que habíamos cambiado y ahorita otra vez estamos cambiando, ¿no? Sin embargo, estamos en ese proceso de cambiar pues para mejorar muchas cosas que tienen pues los diferentes puntos de vista de los que están en el Ministerio de la Educación, como ustedes le llaman. Y bueno, así estamos como en ese proceso, aunque las escuelas privadas, bueno, pues sí tienen ese plus que independientemente de lo que nos dé la Secretaría de Educación Pública, nosotros también pues damos otras cosas para complementar y hacer una formación integral de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es en Argentina? ¿Está similar? Bueno, Argentina tiene una política pública nacional que principalmente tiene un anclaje en lo que se llaman los NAP. Los NAP son libros donde se indica cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios, que no son contenidos disciplinares exclusivos ni excluyentes, sino que son orientadores. En base a eso, cada institución, cumpliendo con esos NAP, puede tomar y adecuar a sus proyectos institucionales. Como políticas públicas, Nación garantiza lo que es la entrega de equipamientos, siempre hablando a escuelas que son de gestión oficial, gestión pública, no a las privadas. Okay. Las privadas tratan de ir acompañando esos cambios, pero con una autogestión. Respecto a esos NAP, puede haber, principalmente se apuntan a lo que es la resolución de problemas. No pasa tanto por el desarrollo de contenidos de foco disciplinar, o sea, utilizando en base la memoria, sino más la resolución de problemas. Okay. En lo que respecta a Nación, en este último periodo, a veces cambia por los colores políticos, ¿no? En la gestión anterior, por ejemplo, el programa se llamaba Conectar Igualdad y ahora se llama Aprender Conectados. Pero hay un portal nacional donde no solamente se gestionan recursos y que pueden ir los docentes tomando esos recursos como orientadores, como proyectos orientadores, sino que también se van haciendo propuestas al tipo concursos para ver si se puede ir alejándonos de lo que es la capacitación memorística y prácticamente jerárquica y más desarrollar lo que son proyectos de investigación. En base a eso se hacen, por ejemplo, competencias, como por ejemplo el otro día terminó la competencia de robótica, se hace sobre realidad aumentada, se hace sobre realidad virtual y en ese mismo portal se generan plataformas para aprendizajes tipo MOOC, o sea, cursos masivos de aprendizaje online, para que el docente que esté interesado se inscriba, lo autogestione, lo desarrolle y con un trabajo final, con el tutor que lo va acompañando virtualmente, pueda tener una acreditación. Okay.
Hay veces que yo siento, ¿no?, personalmente, que mucha de la capacitación pasa por modificar a la persona, pero no al profesional. A veces le da un bagaje, un saber al docente, pero a veces no termina de llevarlo al aula. ¿Por qué a veces no termina de llevarlo al aula? Porque a veces la misma gestión jurisdiccional no facilita, por ejemplo, entregaron equipamientos, pero no hay buena conexión de Wi-Fi. Entonces, de pronto, los proyectos que uno quiere implementar, no los puede implementar como los aprendió o como los ideó, sino que tiene que recurrir a otras, a veces, tecnologías convencionales. Sí se está entregando mucha tecnología, lo que no todo siempre, a nivel público, que estás diciendo. todo a nivel público. Por ejemplo, ahora todo lo que es el nivel inicial, o sea, lo que sería para ustedes kinder, Nación le entregó a todos los jardines de gestión pública un equipamiento que es un robot, que es el BlueBot, con un kit de tablets Huawei que tienen todas las aplicaciones preinstaladas con control parental, y que tienen también la posibilidad de los niños, aunque no sean de la cultura letrada, poder programar, porque el Scratch Junior, que es lo que les instalaron, es prácticamente por bloques visuales. Entonces los chicos pueden programar y por Bluetooth hacer que el movimiento del robot, que también era mecánico, pueda ser lógico a través del software que generan. Eso, por ejemplo, como tecnología llegó. El problema es que no hay a veces suficiente capacitación docente como para que el docente sea autor de un proyecto que realmente sea propio y que respete la territorialidad. Porque obviamente no es lo mismo la situación de una escuela rural que la situación de una escuela de Buenos Aires. De pronto en un proyecto típico viene la historia del recorrido de un subte. En mi ciudad, por ejemplo, no hay subterráneos, menos en una población agrícola o en una escuela rural, donde encima hay multigrados, que le han llegado la misma tecnología, pero no la misma posibilidad de implementar los proyectos. Yo creo que todavía falta ese recorrido de capacitación pedagógica al docente, no para profesionalizarlo porque tenga un título más, sino para que pueda abrir la cabeza y poder gestar proyectos que sí le permitan al niño que está aprendiendo con esas tecnologías a pensar cómo transformar su propio territorio. Que no necesiten emigrar de sus propios lugares porque no tienen otras facultades, otras capacidades para trabajar, sino que puedan hacer cambios en sus propios territorios. Pues fíjate, a diferencia, nosotros en la gestión pública sí hay un trayecto formativo del docente, no hay esos recursos, todavía no se llega a esos recursos porque pues se está tratando ahorita lo que es la cobertura, o sea que todos los niños tengan educación y se enfoca mucho a la cobertura, tratando también de tener pues la calidad o la excelencia, como le quieran llamar, pero sí nos falta todavía la parte de recursos, ¿no? O sea, no puedes llegar con una computadora si también tenemos escuelas rurales donde no hay, por ejemplo, una escuela como tal, ¿no? Sino está construida pues a base de los mismos padres de familia que van pues ahí haciendo improvisaciones de un espacio, ¿no? Entonces, respecto a mi provincia, la provincia de Santa Fe, que tiene hasta el momento un gobierno progresista, la inversión en lo que fue salud y educación fue muy grande. La construcción de las escuelas, es más, en este momento en la provincia de Santa Fe hay entidades educativas que tienen edificios mucho más modernos y muchos más integrales y con respeto incluso a las rampas para inclusión educativa, que no lo tienen algunas escuelas privadas. Por supuesto que hago la diferencia entre privadas que son de gestión privada y tienen buenos recursos económicos, y hay otras privadas que son más parroquiales y que prácticamente a nivel económico están al nivel de una escuela oficial. Pero yo que, por ejemplo, estoy abocada a lo que es capacitación docente para escuelas oficiales, en este momento es un lujo en algunas escuelas de Santa Fe ver la inversión que se ha hecho, no solamente en el edificio en sí, sino en la disposición de los espacios. Yo particularmente lucho mucho para que el espacio, no por lo disciplinar conductual, sino por la posibilidad de trabajar la enseñanza poderosa, sean habilitadores y no obturadores.
De pronto un espacio chiquito donde hay un banco atrás del otro y donde el alumno detrás tiene que mirarle la nuca del alumno que está delante, para mí eso no es potenciador. Claro. Sí, donde cada uno pueda sentirse versátil, pueda flexibilizar sus tiempos, pueda realmente interactuar con el otro, preguntando y preguntándose. Por ejemplo, en muchos de los espacios de muchas entidades se logró. Se logró. Hay buenos espacios, sí. Fíjate, en ese sentido, digo, hablando de las políticas públicas, pues sí son diferentes, ¿no? Sin embargo, yo veo que Argentina sí está muy adelantado en educación con respecto a nosotros. Los últimos resultados que yo revisaba de la prueba PISA ahora para una ponencia, veía yo que Argentina, de los países que están de México hacia abajo, Argentina es de los más altos de resultados de la prueba PISA a nivel lo que es español, matemáticas y ciencias. Está por encima de Brasil, por encima por ejemplo, de los países que nosotros vemos que tenemos colegios, pues de Panamá, de República Dominicana, de Guatemala, de Venezuela, de México incluso, ¿no? Está por encima, ¿no? Entonces, creo que ustedes van mucho más adelante en cuestión de educación y con todo lo que me comentas que nosotros. ¿Qué crees que haya ocurrido? Porque esto cambió. O sea, Brasil iba abajo, luego subió, ahorita como que vino también un retroceso. ¿Qué influye para que un país pueda hacer esas inversiones y apostar por la educación? Que eso es lo que los países deberían de hacer, ¿no? Apostar por la educación. Los países que han apostado por la educación son los países que se han ido para arriba y son todos estos países del Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, que han apostado por la educación y se han pues levantado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que esto cambie? Y te lo pregunto ahorita que regresemos de un corte porque ya vamos a salir. ¿Qué es lo que crees que hace que cambie en un país? O sea, el apostar por la educación. ¿Es el mismo gobierno el que lo pide el ciudadano? ¿Qué los hace realmente convencerse que solamente, por ejemplo, tú decías, estoy en un gobierno progresista, ¿no? Y entonces, pues le he invertido a la educación porque lo que pretende es progresar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que en nuestro país o en otros países donde todavía estamos muy abajo pudiera haber este cambio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ahorita regresando, pues nos platicaras esa parte y también que nos platicaras los problemas que enfrenta la educación en Argentina, ¿no? Que yo supongo que a lo mejor serán parecidos a los que tenemos todos en el mundo. Los jóvenes son los mismos, ¿no? Con las mismas inquietudes, adolescentes, niños, con las familias como están ahorita. En realidad no es un tema de país, sino es un tema mundial. Entonces, ¿a qué problemas se enfrenta Argentina en la educación, independientemente de que ya vimos que tiene apoyos y recursos de parte del gobierno, ¿no? de lo que es el gobierno público? Entonces, pues regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Patricia Ramírez, que nos visita desde Santa Fe, Argentina. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos con Patricia Ramírez, que ella viene de Santa Fe, en Argentina, y viene de un colegio de San Ezequiel Moreno, que es Agustino Recoleto, que es un colegio hermano del Fray Luis de León. Y bueno, platicábamos, Patri, ¿qué ha motivado este cambio de apostar por la educación? O sea, ¿cómo es que nosotros tenemos muchos años donde pues los gobiernos no le han dado la importancia que tiene la educación, ¿no? La educación ha sido como un tema no tan relevante y bueno, la industria, ha habido mucha industria extranjera y mucha inversión extranjera que ha hecho que el país también crezca, pero en educación sí nos estamos quedando como muy cortos, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho que en Argentina haya cambiado esta situación? Desde mi manera de ver, esto de que las políticas públicas nacionales hayan trabajado con los NAP
o sea, con los núcleos de aprendizaje prioritario, tiene que ver también con darle de alguna manera un poder a cada jurisdicción. No es un poder económico, sino es un poder también intelectual, un poder gestional. Por ejemplo, cada provincia ha podido tomar los NAP y dentro de eso desarrollar sus propios proyectos de capacitación. Esto hace que también se puedan generar proyectos que respetan mucho la territorialidad, pensando en lo que es la transformación de cada espacio. Obviamente que en un país tan largo como es Argentina, con 5.400 kilómetros de distancia, no es lo mismo la identidad cultural que puede tener el norte con la del centro, con la del sur. Y eso hace que cada jurisdicción tenga que sentirse protagónica en el cambio e impulsar sus propias gestiones para que exigirle al gobierno, no solamente al gobierno nacional, no solamente la entrega de equipamientos, sino también, yo no sé si hablar de calidad educativa, sino de una educación que pueda ser creativa, que pueda ser innovadora. No porque haya que descartar todo lo viejo, sino porque haya cambio, haya transformación. Una de las grandes cosas que, por ejemplo, yo lo veo en mi provincia, es que se gestó esto de poder poner sedes de los institutos terciarios de formación docente o de formación terciaria. Terciaria no es universitaria. ¿Es tecnológica o qué? No, puede haber tecnológica, pero no necesariamente puede haber, termina la educación primaria, sigue la secundaria, que ocupa la misma cantidad de años que para ustedes también la preparatoria. Y esos chicos que con 18 años saltarían a la universidad, en los casos donde no hay universidad, puede haber institutos de formación terciaria. Esa formación terciaria es profesional, está contemplada por el Ministerio de Educación, tanto de la provincia como de la Nación. Todos esos institutos pertenecen a un control que es el INFOT, que es el Instituto Nacional de Formación, y lo que hace es otorgarle a los chicos un título profesional, que por ejemplo, si ellos después quisieran, después de esos 4 años de capacitación terciaria, quieren lograr una licenciatura, en vez de hacer 5 años, que es lo que dura una licenciatura común universitaria, pueden hacer el ciclo de licenciatura, que son 2 años, entonces con eso alcanzan el título de grado. Pero la gran ventaja que tienen estas sedes es que los chicos no tienen que emigrar a las grandes ciudades, quedan en sus localidades. Entonces, ¿qué pasa? No solamente pueden seguir estudiando, también con 18 años pueden empezar a trabajar, pueden formar una familia, pueden ayudar económicamente a sus familias. Entonces la transformación ya es local. ¿Qué pasa cuando los chicos migraban a las grandes ciudades? Se entusiasmaban con la gran ciudad, desde una pasantía pasaban a un trabajo fijo, entonces no querían volver a sus ciudades de origen. Entonces esas ciudades cada vez estaban perdiendo fuerza, productora también, porque quedaban los niños o los viejos. Y la capital estaba sobresaturada. Entonces, ¿qué pasa? Con estas nuevas sedes hicieron que tuvieran ofertas académicas mucho más diversas, porque a lo mejor un pueblito tenía formación de un docente para profesores de matemática, pero al siguiente tenía electricistas, y a 15 kilómetros después tienen otro instituto que es de, por ejemplo, educación física. Entonces, esas salidas, esas formaciones profesionales también fueron muy fuertes en las provincias. Entonces hacen que el estudiante, a lo mejor económicamente no se puede mover a una gran ciudad, se queda en la propia, puede generar sus propios recursos porque durante el día puede trabajar, porque estos institutos normalmente utilizan como edificio los de las escuelas primarias o secundarias que ya existían. Tienen una denominación diferente, o sea, un número en el registro del Ministerio de Educación, pero funcionan a partir de las 6 de la tarde. O sea, cuando se van los niños del turno diurno, la vespertina pasa a ser o nocturna, pasa a ser lo que es la educación profesional. Y puede ser formal o no formal. Por ejemplo, la no formal puede ser peluquería, puede ser mecánica dental, puede ser ayudante de periodismo. En cambio, la formal sí ya tiene una educación de grado y salen con un título profesional. Entonces, eso hace que haya una fuerza local que le esté exigiendo al gobierno nacional también. Hay una demanda sobre cambios curriculares, ¿no? Y sobre todo el tránsito, que si yo, por ejemplo, vivo en esta ciudad, pueda pasar a otra ciudad y pueda que los mismos contenidos acreditarlos para continuar carrera en otro lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, la provincia de Santa Fe implementó lo que es el plan Vuelvo a Estudiar,
que el Plan Vuelvo hizo una plataforma. Nosotros tenemos un campus educativo en la provincia muy rico. Por ejemplo, tenemos libreta digital, ya la libreta no se entrega en papel, es digital, o sea, los padres pueden entrar al campus y ver las notas de progreso de sus alumnos o las trimestrales. Tenemos otro sector del campus que es Mi Legajo, donde desde la falta que yo tuve por la enfermedad de mi niño hasta una falta porque fui a acompañar a un grupo a un campamento, figuran en ese legajo, figuran desde las sanciones hasta los premios, hasta todo. Entonces, cualquiera puede entrar con mi número de documento y ver el estado público, eso es gobierno electrónico, ¿no? Puede ver mi estado ante mi legajo, si yo estoy en incompatibilidad docente o no, si por ejemplo tomé más horas docentes de las que podía, porque eso entonces, va hay transparencia, hay mucha transparencia, exactamente, en ese sentido, y le da todo esto que estás diciendo le da un empoderamiento, como tú decías, pues a las localidades. Sí, y entonces totalmente. eso pues hace que crezca, ¿no? Que el crecimiento ya no se concentre solamente en la capital, sino que pueda haber diferentes ciudades donde estén ya más empoderadas y con un crecimiento pues que pueda ir pareciéndose a las capitales, ¿no? No, sí, justamente, por ejemplo, nosotros hace poco terminamos, porque todas las provincias al recibir este equipamiento, los referentes tecnológicos jurisdiccionales teníamos que hacer una capacitación con Nación. Y cuando nuestro equipo terminó la capacitación, la tutora de Nación nos decía, bueno, y si al final ustedes estaban más adelantados que nosotros, porque nosotros sin equipamiento ya veníamos haciendo todo esto. Es más, en mi escuela, en San Ezequiel Moreno, hasta este año no hubo equipamiento robótico y sin embargo hacíamos robótica, lo que pasa es que lo hacíamos robótica virtual. Habíamos bajado aplicaciones, programas como RoboMind que nos permitía hacer la simulación del uso de un robot sin necesidad de tener el robot, porque económicamente no lo podíamos tener, claro. Pero nada impedía que podríamos implementar todo lo que es esto del pensamiento algorítmico para que los chicos pudieran pensar cómo programar sobre un sujeto irreal y sobre un objeto una determinada escena y un determinado movimiento. Y para no irnos con esta pregunta que te hacía yo, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta Argentina en la cuestión de educación? O sea, nosotros ya vimos que hay apoyo por parte del gobierno, hay pues como autonomía para poder crecer y poder desarrollar a partir de los núcleos que decías tú de aprendizaje prioritario y todo eso, bueno, hace que se crezca, ¿no? Sin embargo, ¿qué problemas enfrenta hoy Argentina en cuanto a la educación? Bueno, yo creo que hay varios problemas y desde mi punto de vista hay algo que no es un detalle menor, que es la cultura del esfuerzo. Algo tiene que ver con los valores, ¿no? De pronto, políticas que han sido más de asistencialismo que de gestión para la autonomía, hacen que muchas familias donde ya hay más de una generación que no ha trabajado nunca, o sea que viven de los planes trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera como que todo tienen que tenerlo por derecho y no se promueve en todos los casos. Es un punto de vista muy particular, pero compartido en muchos espacios donde no se promueve que haya que hacer un esfuerzo por acreditar tu conocimiento. Yo creo que eso pasa en muchos países, ¿no? En México también pasa eso, ¿no? Está la gente muy acostumbrada al asistencialismo, ¿no? O sea, y somos muy dados a eso, ¿no? Vamos a ayudar, ¿no? Y entonces entregas y la gente recibe, ¿no? Pero no esa parte de autonomía, de decir, bueno, pues no le des el pescado, mejor enséñalo a pescar, ¿no? Exactamente, bueno, esa filosofía india, la verdad que tendríamos que implementarla un poquito más, de Oriente tendríamos que aprender eso, pero por ejemplo, hay otra cuestión que tiene que ver con un choque de ideologías. Argentina en este momento está muy dividida, no solamente por color político, sino también por ideologías. Por ejemplo, nos divide mucho no poder tener diálogo y parece que todo fuera confrontación. Por ejemplo, esto de implementar la educación sexual integral, que en un principio era una educación para una sexualidad
higiénica, comprendida, reproductora y demás, y bueno, ahora se está mezclando con esto de la ley del aborto sí, ley del aborto no, matrimonio igualitario sí, matrimonio igualitario no, y más allá del respeto a la persona, porque todos necesitan ser respetados y comprendidos, y cada uno en su libertad poder hacer lo que quiera, yo creo que todavía nos falta dignidad para el diálogo, ponernos a pensar seriamente en qué tipo de modelo o perfil queremos para los estudiantes. Claro. Y no tanto imponer una ideología por la ideología y punto, sino comprender el origen, comprender en qué nos modifica. Eso es un problema para Argentina. Incluso mucho material bibliográfico que se ha entregado gratuitamente, algunos padres no han querido que se implemente, porque la ejercitación sobre esos materiales no concuerda con sus valores. No estoy hablando de valores religiosos, estoy hablando de valores en general. De pronto la escuela puede decir una cosa más allá de lo que diga una familia. Claro. Y eso, bueno, pasa en las escuelas públicas. Y en las escuelas privadas a veces puede pasar a haber otros problemas, que por ejemplo pueden, no digo masivamente, pero puede sostenerse como discriminación, porque con esto de tener derecho a elegir quién sí y quién no, a veces no nos damos cuenta y podemos generar una élite y no necesariamente una élite en pro de una sociedad transformada, sino a veces como formando castas. Así es. Entonces eso creo que son los mismos problemas a los que nos estamos enfrentando pues en México y en América Latina y en Europa y en Estados Unidos. O sea, sí hay esa confrontación que tú dices, ¿no? Y que no hay esa capacidad de diálogo también. O sea, tú puedes pensar de una manera, yo pensar de otra y sentarnos a platicar cada quien su punto de vista sin ofendernos, sin ser radicales. Sin embargo, no hay esa capacidad de diálogo, sino todo es confrontar, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que nos tiene divididos y nos lleva pues a generar violencia finalmente, ¿no? Entonces se nos terminó el tiempo. Yo sé que hay mucho que decir, Patri, pero pasa rapidísimo cuando nos tocan temas que nos gustan, ¿no? Sí. Entonces yo quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí, que pues hayamos coincidido, que hayamos tenido la oportunidad de poder grabar este programa y que hayas coincidido con nosotros aquí. Y bueno, pues esperemos que esto continúe, o sea, que las ganas de educadores como tú, que están en Argentina, que también hay en México y que hay en otros países, en todos los países en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues pongamos ese granito de arena, ¿no? De hacer pensar al joven, de hacerlo crítico, de hacerlo analítico, y no nada más esta parte de que pase por una escuela, ¿no? Y ya terminó, sino más bien que pueda ser una persona que sepa hacer y que sepa resolver problemas y que sepa ser empático y bueno, que sepa hacer simplemente, ¿no? Entonces muchas gracias. Gracias a vos. ¿No? Y nos vemos la próxima semana en una emisión más de su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.